Vamos a poner la vista en Mateo capítulo 26. No vamos a dar el texto entero porque es muy largo, lo vamos a dividir en dos, pero vamos a seguir con la vista a Mateo 26, 57. Dice así la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Como digo, lo vamos a dar en 2 partes porque es muy largo y a mí me gusta hacer los estudios bíblicos versículo por versículo. Es como mejor le sacamos toda la urdimbre bíblica. En 1 Corintios, el apóstol Pablo resume el Evangelio diciendo que Cristo murió por nosotros conforme a la Escritura. Y eso resume el Evangelio a lo más mínimo. Y creer que eso, Cristo murió por mí, eso es lo que nos salva. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo 57 dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Los escribas sabían la ley judía. Los escribas, los saduceos, los escribas eran como abogados, eran los abogados como hoy en día. Los ancianos, no tan solo de edad, pero se refiere a los líderes de Israel, se refiere a los ancianos, se refiere aquí a los líderes de Israel, a los jueces de ese tiempo. Están reunidos en la casa del sumo sacerdote Caifás. Esa reunión no era normal, eran las 3 o las 4 de la mañana y no se celebran juicios a esa hora de la mañana. Lo que pasa es que estaban esperando el plan de Judas Iscariote. Enviaron a Judas y estaban esperando que viniera a ver qué se había resuelto. Ellos, junto con Judas, ya habían tramado todo. Eso es increíble. No era una reunión de los criminales de Jerusalén, no era una reunión de los romanos, era una reunión de los religiosos judíos. Ellos fueron los que enjuiciaron y condenaron al Señor Jesucristo. Ellos, los representantes, los teólogos, fijaos, los teólogos de su día, los líderes eclesiásticos, ellos crucificaron al Señor Jesucristo. El Evangelio nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De verdad, hermano, no podemos confiar en los hombres. A veces oigo decir que la Biblia contiene errores. También he oído decir que el obispo de Perth, en Inglaterra, niega lo milagroso. Niega los milagros, dice que eso no es verdad. La multiplicación de los panes y los peces, el sanar, teólogos dicen eso. Y que la Escritura contiene errores, cuando la Escritura es inerrante. Y son teólogos quien dice esto. El hecho de tener un doctorado, escucharme bien, un doctorado en teología, o que sea máster en divinidades,
Que sean líderes eclesiásticos no significa nada, no son confiables. Ellos pueden ser enemigos del Señor, como eran estos teólogos, escribas, fariseos y saduceos y toda esta gente. Por lo tanto, hermanos, tanto un máster en divinidades, para mí es una osadía. Me mandan de cierto lugar trísticos para hacer cursos de tal, máster en divinidades, a la papelera. Pero ¿tú quién eres? Como si fueran dioses, no son confiables. Ellos pueden ser enemigos del Señor, como lo fueron estos teólogos, esos líderes que del tiempo del Señor Jesucristo. Solo podemos, hermanos, confiar en la palabra de Dios. Solo podemos confiar en la Biblia, en ningún hombre más que al Señor Jesucristo. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Cuando arrestaron al Señor, los discípulos huyeron todos desertaron, pero 2 de ellos volvieron en la noche. Pedro y Juan volvieron. Y aquí nos dice que Pedro les seguía de lejos. Escuchad, es decir, no de cerca, no quería verse asociado con el Señor. Ya en sí eso es un tipo de negación. Le daba vergüenza estar con el Señor Jesucristo. Le daba vergüenza. Vamos a ver unas lecciones de Pedro le seguía de lejos. ¿No es cierto que así hay mucha gente que sigue al Señor Jesucristo, pero de lejos, incluso aquí en nuestra iglesia? De lejos. A lo mejor aquí hay alguien, como yo digo, que lo siguen de lejos. No quieren estar cerca del Señor Jesucristo, pero tampoco quieren estar totalmente sin Cristo. No quieren que le digan, tú eres un protestante. No quieren eso, pero tampoco quieren que le digan, tú eres un incrédulo. Tú eres un ateo. Por supuesto que no. Observo a estas personas, supongo que serán hermanos, solo Dios lo sabe. Le tienen tanto miedo a la muerte, tanto miedo al infierno, que no se atreven a dejar de venir a la iglesia. Pero no aman el cielo, no aman al Señor Jesucristo lo suficiente para acercarse a Él de verdad. El mundo, los deseos del mundo, tus planes, no te dejan seguir de cerca al Señor Jesucristo. Le sigue de lejos. Si tienes tiempo, lees, oras, y eso, hermano, es seguirle de lejos. No le sigas de lejos, porque así no disfrutas de lo que es el cristianismo, ni del mundo tampoco. No seas frío, ni seas caliente, sino tibio, algo así dice Apocalipsis, porque te vomitaré de mi boca. Sé una de las dos cosas, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Sé frío o sé caliente, pero no siga al Señor de lejos. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Disfruta de su dulce comunión, como disfrutamos todos los domingos en su presencia. Disfruta de la bendición del Señor. Dice el 58, Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin. En el primer salmo nos advierte esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pedro se sentó con los alguaciles. Quería ver cuál era el fin. Ni en silla de escarnecedores, dice el Salmo, nos advierte el Salmo. Y esto es lo que pasa
esto es lo que pasa a los que siguen de lejos al Señor. Lejos del Señor, cerca del mundo. Lejos del Señor se hacen amigos del mundo, amigos de los enemigos de Dios. Y no digamos que Pedro estaba ahí para testificar. Yo me siento al lado de ellos para testificar del Señor Jesucristo. No estaba ahí para testificar. Pedro no estaba ahí para ayudar al Señor. Todo lo contrario, Pedro negó al Señor. Dice el texto para ver el fin, cómo iba a terminar todo. Pero de esto ya hablaremos más tarde. Recuerdo a alguien que frecuentaba lugares de dudosa reputación, manifiestamente mejorable, por no decir otras palabras, su conducta. Según él, para hablarles del Evangelio. Sitios de dudosa reputación, según él, para hablarles del Evangelio. Para darles testimonio, como que no hay más lugar en la tierra para dar testimonio, sino en sitios de dudosa reputación. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Los sacerdotes se habían reunido para investigar, para ver si el Señor había hecho algo digno de muerte. Ellos ya habían decidido que Él tenía que morir, los sacerdotes ya lo habían decidido. Pasara lo que pasara, a toda costa Él tenía que morir. Ya lo dice Juan en el capítulo 11, que conviene que un hombre muera, pero que no muera toda la nación, por el Imperio Romano. Entonces ya habían decidido, así que desde aquel día, eso se encuentra en Juan, sino también así que desde aquel día acordaron matarle. Más vale que muera uno que no muera la nación judía por la espada de los romanos. Acordaron matarle. Entonces la sentencia ya estaba lista, la sentencia era la muerte. Ahora tenía que formular los cargos contra el Señor Jesucristo, contra el detenido. No, la ley romana no permitía que a alguien mataran si hubiera un juicio previo. No podían entregarle a Pilato sin más, tenían que tener evidencia. Los romanos no permitían matar a un hombre inocente sin un juicio previo. Pero ya habían decidido matarlo. No había hecho nada malo. Y ellos pensaban, madre mía, ¿qué le vamos a decir a Pilato? Muy fácil. Estos fariseos y estos escribas lo tenían todo muy fácil. La solución, testigo falso. Y eso es lo que hicieron, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testigo contra Jesús para entregarle a la muerte. ¡Qué ironía! Ellos, los sacerdotes, fijaos, los encargados de enseñar la ley, los encargados de enseñar al pueblo cómo amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ellos eran los encargados. Ellos estaban buscando falso testimonio, ellos estaban quebrantando, hermano, el 9º mandamiento que nos dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ellos estaban haciendo eso y provocando eso. Y lo peor es que estaban quebrantando ese mandamiento para quebrantar otro mandamiento: no matarás. 2 mandamientos quebrantaban, 2 pájaros de un tiro. No faltaban hombres que llegaron a testificar, no faltaban. Por unos billetes uno encuentra fácilmente a cualquier hombre para decir una mentira. Ya estáis viendo que por unos billetes compramos los votos. En Ceutí mismo tenemos problemas. Ahora mismo hay votos que no se justifican. Han tirado votos por un lado, han puesto otros por otro lado. Y están ahí dilucidando. Por dinero, fácilmente la gente es sobornable y testifican con falsedad. Versículo 60. Y no lo hallaron, testigos falsos, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Aunque muchos testigos falsos se presentaban,
muchos aceptaron la oferta de los sacerdotes. ¿A quién? Eran unos vagos, personas que no quieren trabajar, como actualmente una persona que recibe 50 horas por un voto. Judíos que andaban por ahí errabundos. Esas malas personas aceptaron muy bien el dinero, el soborno. Ya los sacerdotes habían gastado 30 piezas de plata con el Señor Jesucristo. Eso era el precio el valor de un esclavo en el Antiguo Testamento. Y he ido buscando a ver cuál es 30 piezas de plata, cuál es el valor. Y era el salario normal de uno de nosotros. Lo que se cobra hoy día al mes, 1.200 euros. Al Señor Jesucristo lo vendieron por 1.200 euros. El salario de un mes de trabajo, de una persona normal, no un empresario. Pero esto no era nada para ellos. Pero no encontraban nada con qué acusarle. Y el problema no era la falta de testigos, el problema era que la ley exigía cuando menos 2 testigos que concordaran en la acusación. Por ejemplo, tengo aquí evangelios paralelos, que me apoyo mucho en evangelios paralelos, porque decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, por la ley los escribas, los abogados, tenían que preguntarle al reo, mejor dicho, a los testigos, ¿qué sucedió? ¿Dónde dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Dónde era? Y resulta que los testigos malvados, ladrones, mentirosos, no coincidían en las respuestas. Uno decía, lo vi en tal lugar, y el otro decía, no, si estaba en cuál lugar. No, estaba en Samaria. No, estaba en Galilea. Estaba en Jerusalén. No, estaba en Judá. Y resulta que no, los testigos no concordaban. No concordaban porque las acusaciones eran falsas. No concordaban porque eran mentiras. Hermano, las mentiras nunca cuadran. Las mentiras nunca cuadran. Esos testigos, sin querer, estaban cumpliendo la profecía del Señor en el Salmo 27, que dice, porque se han levantado contra mí falsos y los que respiran crueldad. Ya lo profetizó el Señor. Ya lo profetizó. Y en último lugar, los testigos vinieron con una ayuda. A ver dónde estaba. A ver. 60-61. Que dijeron, este dijo, fijaos lo que se inventaron. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La verdad es que estos 2 testigos tampoco concordaban en su testimonio. Y nosotros sabemos que la acusación era totalmente falsa, porque tenemos la declaración original de nuestro Señor Jesucristo. Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y estos testigos falsos, eso es lo que dijeron. Dijeron luego los judíos, le decían al Señor, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero chicos, ¿cómo decir que destruyo este templo con mis manos y en 3 días lo voy a reedificar? No está diciendo eso el Señor. No se refería al edificio, se refería a su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué aplicaciones tenemos de este versículo? Para mí, la primera aplicación que me surge, en todas las circunstancias, no debemos mentir. Ni con medias verdades, ni con medias mentiras. Hay gente que tiene costumbre, la verdad se compone de esto. ¿Pero qué hago? Me quedo aquí y no digo lo otro. Claro, ya están mintiendo. Están mintiendo. Di la verdad entera. Nunca debemos de hablar, hermanos, falsos testimonios.
Nunca debemos provocarlo o andar chismeando y tratando de encontrar y propagar falsos testimonios contra los demás. Por naturaleza somos chismosos. Otras veces observo que chismosos, y a veces, esto lo he cogido en romano, detractores, personas detractores, que les gusta que las cosas vayan mal a los demás. Un detractor, eso está en Romanos 1:30, Pablo lo dice con mucha energía, detractores, aborrecedores de lo bueno, maledicientes. Un detractor es aquel que se enfrenta a alguien o a algo haciendo derribo. Un detractor, su mente está en agraviar, desacreditar, descalificar, denigrar con su boca. Yo los cojo enseguida. Por avaricia, por envidia, por orgullo. Son emociones, estas cosas son emociones muy fuertes. Y para que la persona haga estas cosas, para que no brille, la piso. Y esto para mí, de verdad, es un complejo de inferioridad. Se va al otro lado porque es este lado. Y para que no descubras que es en ese lado, se va al otro lado. Complejo de inferioridad. Eso está en psicología. Son los primeros en decir, los detractores, esto o aquello, hay que hacer una opinión, esto o aquello, no. Nunca debemos hablar, hermanos, falso testimonio. Nunca debemos de ir buscando y rebuscando así. ¿Y sabéis lo que más le duele a un detractor? Como yo digo, pues que le sonría, que los deje hablar. Sus palabras no tienen ningún efecto en ti. Te hace cosquillas. Ignóralo. Pero también digo otra cosa, no temamos a los falsos testigos, a los detractores, no les temamos. En último término, ante Dios no van a permanecer de pie. Y como cristianos no nos sorprendemos si se levantan esos falsos testigos contra nosotros. No nos sorprendemos de los dimes y te diretes contra los cristianos. Hay gente que ha ido a un juicio, en una escritura, testigos y testigos falsos. No nos sorprendamos de los detractores que nos dirán siempre pensamientos hacia nosotros negativos. No, tú no vales. No, tú no sirves. No, tú no puedes. Y transfieren estos sentimientos a los demás, negativos. Siembran la semilla de duda y esa semilla se convierte en un roble de duda. Pero Dios, hermano, es juez justo, perfecto, omnisciente, y ante Él no hay nada falso ni ninguna mentira. Tercero, no olvidemos que el Señor sufrió toda clase de acusaciones, no lo olvidemos, en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, por nosotros. Él se humilló, se dejó arrestar, se dejó ser acusado falsamente. Eso lo hizo en nuestro lugar. Por eso el apóstol Pablo nos anima y nos conforta diciendo lo que habéis hecho esta mañana. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, no lo vamos a leer, porque ya lo hemos leído. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Parte de esa muerte fue sufrir esas detracciones, esas falsas acusaciones. Parte de su muerte fue dejar ser arrestado, burlado, y todo lo que hicieron con él. Todo por nosotros. Eso lo sufrió en nuestro lugar. Habían pasado muchos testigos ya, y dice el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican que esto es contra ti? Testigo tras testigo. Nuestro Señor
había permanecido callado. Muchos testigos habían acusado con muchas cosas falsas. Habían tergiversado las cosas que decía, pero el Señor no respondió nada. Caifás esperaba alguna respuesta que le incriminara. Esperaban que el Señor dijera algo para aplicarlo en su contra, pero el Señor no respondió nada. Es más, permaneció callado, 63. Mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada responde? En otro juicio. Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba, callaba. Vemos que el Señor hace lo mismo delante del gobernador Pilato. Él calló, él estuvo en silencio, él se quedó mudo, no abrió su boca, se calló. Podía defenderse, claro que podía defenderse. Él podía argumentar en contra de todas estas personas. Como sabio, de sabio, podía haber contestado, podía haberse defendido el Señor Jesucristo, pero Él no se defendió, Él se calló. Y aquí tenemos el corazón del mensaje. Llegamos al corazón del mensaje. Vamos a ver. Esto que quiero compartir en este pasaje es el corazón del mensaje. Y aquí está la clave de todo. Nuestro Señor calló. Aquí veo yo ciertas implicaciones, 3 implicaciones. El hecho de que el Señor Jesucristo calló implica su sumisión total a la voluntad de Dios. Su sumisión total a la voluntad de Dios. Leemos el Señor Jesucristo en el Salmo 39, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú, Dios, lo hiciste. Tú, Dios, lo hiciste. Jeremías, en otra parte, dice que se siente solo y callo, porque es Dios quien se lo impuso, que esté callado. Porque es Dios quien se lo impuso. Y nuestro Señor Jesucristo se quedó callado. Él no abrió su boca. Su sumisión total a la voluntad de Dios por nosotros. Yo creí que callarse era una resignación, era resignación a la voluntad de Dios. Pero para mí resignación tiene una connotación negativa. Nos toca, por ejemplo, un profesor malo en la universidad y nos resignamos. ¿Y qué voy a hacer si no? A mí me tocó un profesor de latín que no era malo, era más para allá. ¿Y qué voy a hacer? Acabar el curso con él. Al final no aprendí latín ninguno. Mi esposa tampoco. Estábamos dando clases y nada. ¿Y qué íbamos a hacer? Nada. Y no podemos hacer nada. Un coche atropella a un perrito y nos resignamos, no podemos hacer nada. Nos aguantamos estoicamente. Pero eso no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. No era una simple resignación. Él aceptó, Él se sometió de corazón a la voluntad de Dios. Y era guardar silencio, que le llevó a la muerte y muerte de cruz. Eso es importante. En segundo lugar, que el Señor calló implica la perfección de todas las virtudes que Él tiene. La perfección. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo callara ante los malos judíos? ¿Cómo Cristo calló cuando le acusaron de tantas acusaciones falsas? La respuesta es, como le he dicho, la perfección de sus virtudes, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Moisés fue un hombre muy manso, más manso que de la tierra, nos dice la Biblia, pero Moisés no fue tan manso como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la perfección. A la hora del juicio, a la hora de la crucifixión, le vemos tan manso, tan callado, la perfección de la paciencia. Un hombre muy paciente. Job era un hombre muy paciente, pero la perfección de la paciencia es en el Señor Jesucristo. Al ser acusado, cuando se burlaba, lo vemos tan paciente. Ahí, qué humildad la del Cordero de Dios a la hora de su juicio. El Creador,
el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios en carne falsamente acusado por ladrones, borrachos, vagos, judíos, vagos, no abrió su boca, él cayó. Él fácilmente podía haber pedido una legión de ángeles y haberlo sacado para que le defendiera y haber destruido a todos en la montaña. Pero él cayó, la perfección de sus virtudes. Qué humildad, qué dominio propio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, aquí lo explica muy bien, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay algunos falsos maestros, quería un poco de teología, vamos a subir un poquito el nivel. Hay algunos falsos maestros que llevan el concepto, sino que se despojó a sí mismo. Lo llevan diciendo que el Señor Jesucristo renunció a todo o parte de su naturaleza cuando se despojó. Parte de su naturaleza divina se apartó. ¿De qué se despojó el Hijo de Dios? Y aquí debemos de tener mucho cuidado, no ir más allá de lo que la Escritura dice. Jesús no se despojó de sus atributos divinos, como por ejemplo al ser hombre, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Todo lo sabe, en todo sitio está, todo lo conoce. Eso no se despojó. Esos son atributos incomunicables, eso no nos puede pasar a nosotros. Vemos en los evangelios que Jesús tenía el poder y la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando calmó la tempestad. Es una muestra de poder divino del Señor Jesucristo al venir a la tierra. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso no lo puede hacer cualquiera. Es un ser omnipotente. El Hijo de Dios no dejó de ser Dios, como estos teólogos dicen, que cuando vino a la tierra dejó de ser Dios. Se despojó de todos esos atributos. Bien, pues no dejó de ser Dios ni se convirtió en un Dios menor. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Dios y hombre. Yo creo que es mejor considerar ese vaciamiento, como ellos le llaman, de Cristo como una renuncia a sus privilegios que le correspondían en el cielo. Para mí es eso, una renuncia de los privilegios, en vez de permanecer en su trono celestial. Se rebajó voluntariamente, fue una autorrenuncia, no vaciarse de su deidad. Tampoco fue un intercambio de deidad por humanidad. Jesús nunca dejó de ser Dios en la tierra. Durante ninguna parte de su ministerio terrenal nunca dejó de ser Dios. Pero sí dejó a un lado su gloria celestial para poder morir por nosotros, porque Dios no podía morir. No podía, ni tampoco usó su divinidad para hacer más fácil su camino. Él tuvo sed en el pozo de Jacob y cansado del camino se sentó junto al pozo y tenía sed y le pidió agua a la samaritana. Era un hombre totalmente. Para mí, lo más acertado es que Jesús añadió a la naturaleza divina una naturaleza humana humillándose por nosotros. Y aquí dejo ya la parte de la teología, porque no sé si esto a alguno le interesará. Vamos a las aplicaciones, que es lo que al final... Primera aplicación, alaba al Señor. Él merece toda la gloria. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Alaba al Señor porque Él cayó cuando Él fue al Calvario y murió como el Cordero de Dios. La segunda aplicación, aprendamos a seguir el ejemplo del Señor. El apóstol Pedro estaba allí cuando los testigos falsos entraban, salían. Él escuchó y vio todo lo que estaba pasando.
y vio cómo nuestro Señor Jesucristo se quedó callado. Años después, él escribe sobre esto que vio lecciones prácticas para nosotros. Fijaos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él se da cuenta de aquello que ocurrió y lo pasa aquí. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te acusa? Sea la acusación verdadera o falsa, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando tu esposo te acusa de la desaparición del dinero que dejó en uno de los pantalones? ¿Cuál es tu reacción cuando te hacen una grave calumnia? ¿Qué haces? ¿Te revuelves como una serpiente o callas como el Señor Jesucristo? ¿Cómo es la respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien te pita en la carretera? O el de atrás pasa un nanosegundo y te atormenta, te patea con el claxon. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando el compañero de trabajo dice que le robaste la idea, que era su idea, que era su proyecto? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando sabes que una amiga tuya en el instituto está chismeando constantemente de ti? O la vecina, ¿cuál es tu reacción? Que la vecina se entera de todo lo tuyo, sabe de ti más que tú de ti. Que no se pierde una la vecina. ¿Cuál es tu reacción? Hermanos, sigamos el ejemplo del Señor y aprendemos a callarnos, a no contestar mal por mal. Aprendamos a hablar en silencio. Aprende a ser humilde, a no quejarte, a quedarte callado ante las injusticias de tu vida. Si aplicamos estas cosas, si tenemos esta actitud como el Señor Jesucristo, les aseguro que no va a haber tanto resentimiento en la familia, en el trabajo, en la casa. No va a haber tantos rencores, de seguro, amargura por lo que otras personas dicen de nosotros. No va a haber tanta gritería, tanto enojo. A mí, me perdona Rosario, yo la he visto, le he observado con mi hijo, ha enseñado a mi hijo a no quejarse. Esa actitud yo la alabo en ella. Siempre le dice no quejarse. Qué buen consejo. Tenemos que aprender a callarnos, a no quejarnos por el clima, no quejarnos por la comida. Está muy salada, esto no sabe hacer nada. Estás toda la vida haciendo esto y no nos quejemos en el trabajo, no nos quejemos de tantas tareas de la casa. Aprendamos, porque esto es parte de la voluntad de Dios, hermano, para nuestra vida. No nos quejemos cuando nos falta el dinero. No nos quejemos del esposo. Yo oigo allí, oía en la peluquería barbaridades, decir las mujeres de su esposo. No nos quejemos de la esposa, no nos quejemos de los hijos, no nos quejemos de la suegra. En todas las cosas que nosotros los hombres solemos quejarnos y solemos murmurar, no nos quejemos. Termino. Nosotros como cristianos demos ejemplo e imitemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le acusaban, callaba. Ahora, yo no minimizo tus problemas, ni minimizo tu angustia, puede que las tengas, pero aprendamos a ser humildes como el Señor. Esto por eso decía que era el corazón del mensaje. Recordemos que nuestros problemas, a lo último, no son nada en comparación con lo que soportó
el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No son nada de lo que soportó nuestro Señor Jesucristo nuestras cosas. Y si abrimos nuestra boca, no nos quejemos. Y si nos quejamos, estamos pecando contra Dios y contra los demás. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y en último término, ser cristiano es ser como Cristo, reflejar el carácter y la imagen del Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Padre Celestial, hemos estado de nuevo delante de tu presencia, abriendo tu hermosa palabra, y al primero que quiero aplicar, Señor, toda esa enseñanza es a mí, y también, Señor, a mis hermanos de la Iglesia. Aprendamos a amarte, a quererte, a callarnos, a recibirte y a esperar de ti, Señor, lo que tú quieres de tu voluntad para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, la reunión de esta tarde, guárdala y bendícela tú, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.